Bueno, también queremos dar un saludo a todas las personas que nos están acompañando en línea y que el Señor realmente bendiga sus vidas y va a ser lindo tenerlos acá una vez que pase todo esto. Hoy día vamos a entregar junto con ustedes también la palabra y vamos a pedir al Señor que esta palabra fluya, Señor, y que esta palabra bendita, Señor, llegue a cada corazón. Señor, ayúdanos a recibirla en nosotros mismos y que se haga carne en nosotros, Señor. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, queridos, el anterior domingo David nos estuvo compartiendo sobre la crucifixión y muerte del Señor Jesús, ¿no? Y ahí realmente vimos un testimonio, o sea, poderoso, ya sobre todo de obediencia al Padre, a la voluntad del Padre. O sea, como el Señor tuvo una obediencia, o Jesús tuvo una obediencia perfecta. Y ahí hemos podido ver su valentía y su humildad, ¿no? Para realmente satisfacer la justicia de Dios y de redimir el pecado del hombre. Y ahí mismo, en la misma cruz, podíamos ver un centurión responsable de su ejecución, admitir la divinidad de Cristo, ¿no? Y convertirse de esa forma en el segundo convertido ahí en la cruz. El primero fue el ladrón que estaba a su lado y el centurión fue el segundo ahí, ¿no? Entonces ya había un testimonio, ya había realmente la gracia de Dios moviéndose en ese momento, ¿no? Hoy día vamos a continuar con eso. Solo de la anterior prédica quiero recalcar el verso 15, 40 y 41. Estamos en Marcos, simplemente vayan un minutito a Marcos 15, 40 y 41. Y se nos dice en esta parte, dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María madre de Jacob, el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Entonces ahí Marcos nos está mostrando unas mujeres que habían sido testigos presenciales de la muerte de Cristo. O sea, él puntualiza eso y vamos a verlo por qué. Con eso en mente ahora vamos a entrar a Marcos 15 y vamos a comenzar a ver desde el verso 42. Ya vamos a ver desde el verso 15, 42 hasta el 16, 20. El título que se le ha dado a esta enseñanza es Jesús venció a la muerte y se sentó a la diestra de Dios. ¿Ya? Y ahora quiero que recuerden una pequeña frase conmigo, a manera de proposición. O sea, Jesús venció a la muerte y nos encomendó predicar el Evangelio a nosotros. ¿Ya? Esta porción le he dividido en 4 puntos. Y el punto 1 va a ser la sepultura de Cristo, que va a ir desde los versos del capítulo 15, versos 42 al 47. Luego vamos a tocar un segundo punto, la resurrección de Cristo, y ya vamos a entrar al capítulo 16 propiamente dicho, y vamos a ver del 1 al 13. En el punto 3 vamos a ver la aparición y comisión a los apóstoles, ya de los versos 14 al 18. Y en el punto 4 vamos a ver al Rey sentado en el trono y a los discípulos predicando el Evangelio del reino con toda autoridad y respaldo,
¿ya? Y eso lo vamos a ver en los versos 19 y 20 del capítulo 16. Bueno, con esas ideas en mente, comencemos ahora en el capítulo 15 y vamos a leer los versos 42 y 43. Punto 1, la sepultura de Cristo. Dice que cuando llegó la noche, dice, porque era preparación, es decir, víspera del día de reposo. ¿Ya? José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Bueno, quiero que comprendamos que Jesús muere más o menos a las 3 de la tarde. Y eso está muy claro en la Escritura, ¿ya? Y esta porción que estamos viendo va a ocurrir entre las 3 y las 6 del día viernes. Ya estamos en el día viernes todavía, ¿ya? Y aquí Marcos nos está puntualizando que este hombre José de Arimatea, que era un miembro del Sanedrín, ya, o sea, estaba con los sacerdotes, ya, pero nos dice que era parte del Sanedrín, que era la corte suprema de Jerusalén, ya. Y Marcos nos dice que, puntualiza acá, dice que esperaba el reino de Dios, ¿ya? Y que, y que en realidad también nos dice la Escritura de que él no había consentido, ya no estaba de acuerdo con el Sanedrín y con los hechos de ellos, ¿ya? O sea, eso está referido en Lucas, en un pasaje paralelo. Entonces, nos está mostrando. Bueno, ahora veamos que realmente este era un hombre rico, ¿ya? Y socialmente muy bien acomodado. O sea, por eso realmente tiene la presencia para poder entrar delante de Pilato y pedir osadamente, digamos, el cuerpo de Jesús, ¿no? O sea, él tenía una posición y una riqueza social que le permitía ese acceso. Vemos ahora en versos 44 al 46. Y dice, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Verso 45. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una peña a la entrada del sepulcro. Bueno, José en realidad estuvo acompañado de Nicodemo en este proceso. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Nicodemo también era parte de este Sanedrín, ¿ya? Como dice Juan 19:39, o sea, ustedes pueden ver en ese verso ahí, que ambos dieron una honrosa sepultura realmente a Jesús, ¿ya? Estos hombres fueron muy generosos al enterrar al Señor en una tumba nueva, muy costosa. Estaba cavada en una peña, ¿ya? Y realmente y la entrada estaba cubierta con una gran piedra redonda, ya que rodaba sobre una zanja en realidad. Bueno, aquí se está cumpliendo Isaías, ¿no? Que Isaías 53:9, que dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos ya fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Bueno, realmente José y Nicodemo son un ejemplo ya de hombres ricos que dieron su fortuna y todo lo que tenían realmente para servir al Señor, ¿no? O sea, esta era la excepción.
¿Se acuerdan que Jesús decía, es más difícil que entre un rico por el ojo de una aguja, ¿verdad? Bueno, no solo por su riqueza, sino también por su posición en el Sanedrín, ¿no? O sea, estos hombres rompieron su círculo y realmente ellos creyeron en el Señor y entraron realmente al reino de los cielos, ¿no? Bueno, ahora vamos a continuar un poquito más. Y aquí Marcos, al continuar la narrativa, se asegura de mostrarnos testigos presenciales también de la sepultura ahora de Cristo, ¿ya? Y dice, y María Magdalena y María, madre de José, miraba dónde le ponían. Ya hemos visto, estas mismas mujeres que habían sido testigos de su muerte, ahora eran testigos de su resurrección. Esto es importante. Hay mucha gente que cuestiona la muerte de Cristo no, pero aquí Marcos nos está enfatizando, murió y fue sepultado, ¿no? Vamos al punto 2 ahora, la resurrección de Cristo, versos 1 al 13. Voy a leer el verso 1 en principio. Marcos 16:1. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ungirle. Ya estamos hablando después del viernes a las 6 de la tarde, o sea, cuando pasó el día de reposo. ¿Ya? Perdón, estamos hablando del sábado, después una vez que concluyó el día de reposo, ¿no? Entre el viernes y el sábado a las 6 de la tarde. Ese rato podían ir realmente a comprar ¿no? O sea, porque en el día de reposo no pueden hacer nada, no se mueven nada hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, Marcos remarca que estas mujeres que habían sido testigos presenciales de su muerte, ahora lo iban a hacer también de su sepultura, ¿no es cierto? Y veamos el verso 2, dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Este verso valida lo que dijo el Señor Jesús en Marcos 9:31, ¿no? Él, cuando anunciaba su muerte, él decía que el tercer día iba a resucitar, ¿ya? Pero necesitamos un poquitito, algunas pautas para que podamos comprender qué es eso del tercer día en nuestra cultura, ¿ya? Para nuestro entendimiento. Y se los digo, para los judíos, una parte del día, ya sea la tarde o ya sea la mañana, se contaba como todo el día, ¿ya? Contaba como el día 1, ¿comprenden? Jesús murió a las 3 de la tarde del viernes, ¿ya? Y eso ya era considerado como un día entero, ¿de acuerdo? Luego tenemos el día de reposo, ¿ya? Que el día sábado. Ahí tenemos el segundo día. Y el domingo comienza a las 6 de la tarde del día de reposo, ¿no es cierto? Ya está comenzando el domingo ahí. Y Jesús resucita antes del amanecer. Ya realmente el Señor resucita antes del amanecer. Nos está diciendo que estas mujeres, cuando ya salió el sol, fueron a la tumba, ¿verdad? Y ese fue el tercer día. Entonces ahí está claro, viernes, sábado y domingo, como Jesús lo había dicho, 3 días, ¿ya? Y con eso realmente se valida lo que el Señor había estado hablando. Él dijo, destruyan este templo y en 3 días lo voy a reedificar. Se refería a su cuerpo, ¿no? Le piden señal y le dice, la única señal que les voy a dar es la de Jonás. Ya 3 días.
¿ya? Y está remarcando ese punto, ¿ya? Bueno, una segunda pauta que es clara en esto, porque yo sé que a ustedes les gusta un poco investigar las escrituras y mirar de un lado para otro, ¿verdad? Pero Mateo, Marcos y Lucas ya fueron escritos antes de la caída de Jerusalén y de la destrucción del templo del 70. ¿Ya? Tengan eso en mente, ¿ya? Esos 3 libros que son llamados sinópticos fueron escritos antes del 70 después de ese. Y por consiguiente estaban dirigidos realmente a judíos y a griegos que estaban en el contexto, ¿ya? Pero se trataba de que entendieran los judíos, ¿no es cierto? Y esos 3 libros coinciden en la forma del manejo de las horas, ¿ya? De la hora judía, ¿ya? Pero con Juan es diferente, ¿ya? Ahora quiero decirles, Juan, si uno compara con Juan, parece que hubieran aparentes contradicciones ahí en las narrativas. Pero Juan tiene un manejo diferente. ¿Por qué? Porque Juan, a diferencia de los sinópticos, fue escrito más o menos a fines de la década ya del primer siglo, entre el 90 y casi al finalizar el siglo, en ese lapso, ya después de la caída de Jerusalén y después de la destrucción del templo. Y probablemente Juan escribió desde la iglesia en Efeso, ya en ese lugar. Entonces Juan estaba en otro contexto, o sea, estaba hablando realmente en medio de una cultura greco-romana, que los griegos y los romanos tienen el manejo del tiempo como lo tenemos nosotros hoy en día, ¿ya? Como nosotros comprendemos hoy en día. Entonces, bueno, si quieren comparar con Juan, tengan eso en mente, ¿ya? O sea, él cuando habla de horas, va a hablar como las horas como nosotros la entendemos, ¿ya? No como los judíos la entendían en ese momento. Amén. Bueno, vamos al verso 3 y 4. Dice, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. ¿Ya? Bueno, yo tenía un privilegio con mi esposa, hemos podido estar en Jerusalén y hemos podido visitar un lugar donde es posiblemente la tumba de Jesús, ¿no? Se ve ahí al frente el lugar de la calavera, o sea, ¿no? Y bueno, el guía nos explicó muy claramente de que, esa tumba es como un cuarto, como una cueva, si quieren ustedes, como un cuarto tallado dentro de la roca. Uno puede entrar ahí adentro, como que hemos entrado ahí adentro, ¿ya? Y la puerta de ese lugar estaba tapada por una piedra redonda muy grande que giraba sobre una zanja y de esa forma cerraba la puerta de ingreso, digamos, a la tumba, ¿ya? Pero uno puede entrar ahí adentro y ahí adentro es un lugar donde sepulcan, o sea, es un lugar ahí adentro, ¿no? Bueno, por eso es que aquí vemos, estas mujeres están pensando y dicen, ¿quién nos va a remover tamaña piedra? ¿No? Pero cuando llegaron, vieron que estaba removida. Versos 5 al 8. Dice, y cuando entraron al sepulcro, por eso sí, han podido entrar dentro, ¿ya? Vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os digo.
Y ellas fueron, dice, y ellas fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temor, dice, temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Ya estaban realmente asustadísimas ellas, ¿verdad? Bueno, otra vez, para cuando comparen narrativas, y quisiera que lo hagan. Ya en Marcos se nos habla de un ángel sentado al lado derecho. Eso es lo que nos está diciendo Marcos. ¿Ya? En Mateo se nos va a hablar de un ángel que removió la piedra y se sentó encima de la piedra. ¿Ya? Imagínense cuán grande era esa piedra, ¿no? Y dice que hubo un terremoto y los guardias se paralizaron. Esa es la narrativa de lo que nos está diciendo Mateo. Lucas nos habla de 2 ángeles dentro de la cueva, ¿ya? Y que hablaron a las mujeres que vinieron muy temprano a la tumba. Juan nos habla de 2 ángeles, igual, que hablaron a María desde dentro del sepulcro, y luego que Jesús se apareció a María Magdalena. ¿Ya? Bueno, les he puesto ahí en el bosquejo un nombre de un hombre que se llama A.T. Robertson, ¿ya? Que él tiene un libro que se llama Armonía de los 4 Evangelios. O sea, los comparan uno con el otro, y ahí pueden realmente ustedes buscarlo en línea y pueden conseguirlo y pueden ver ya un poquito más. Pero lo que en realidad está ocurriendo acá es que cada evangelio es como una foto, ¿ya? Pero en diferentes momentos. ¿Me comprenden? Ya es el mismo concepto del cine de hoy día. Si sacamos un montón de fotos y las juntamos, tenemos una película, ¿ya? Es la misma narrativa que está en diferentes momentos, se nos está contando. Entonces no hay una contradicción, sino que es como que cada uno ha visto un diferente episodio ahí, ¿ya? Y así realmente podemos entender esta parte. Amén. Bueno, lo que yo quisiera que nos quedemos con esto es que no nos pase como las mujeres estas, que al ver la gloria y el reino de Dios, ya nos paralicemos de miedo y no nos quedemos mudos y no digamos nada a nadie, ya, y más bien nos vayamos y o sea, más bien debemos ir y anunciar el evangelio, ¿no? O sea, Jesús les dijo, o sea, los ángeles le dijeron, vayan y digan. Ellos se quedaron mudas de puro miedo, dicen, ¿no es cierto? Pero nosotros no tenemos que quedarnos mudos, ¿ah? Nosotros tenemos que realmente anunciar a Jesús, un Jesús resucitado, un Jesús que reina hoy, ¿ya? Que está reinando el día de hoy. Amén. Bueno, vamos al verso 9 ahora. Verso 9 dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien habían echado 7 demonios. ¿Por qué nos hace esa aclaración Marcos? Esta aparición de Magdalena y también en otros evangelios se remarca eso de que había salido 7 demonios de ella, ¿ya? Nos está mostrando que Jesús no solo venció a la muerte, o sea, Jesús venció al diablo y a todos sus ángeles caídos también. ¿Me entienden? O sea, nos está dando un testimonio claro de la victoria tremenda del Señor. Ya, ese fue un momento victorioso de Dios, ¿no? Versos 10 y 11. Dice, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué dice? No lo creyeron. Ok, no lo creyeron.
Ok, este es otro de los puntos que acá Marcos va a puntualizar. ¿Ya? Marcos, así como ha recalcado de que esas mujeres fueron testigos de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. Ahora, bueno, en el contexto de los discípulos había incredulidad. ¿Ya? Había incredulidad. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Ya? Bueno, veamos los versos 12 y 13. Pero después apareció en otra forma. Fíjense esas palabritas que pone, en otra forma. ¿Ya? A dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a otros, y a ellos creyeron. Otra vez nos recalca el tema de la incredulidad. ¿Ya? Pero aquí sí quisiera que realmente ustedes vean Lucas 24. O sea que no ahora mismo, pero vean esa narrativa de esos hombres que iban camino a Emaús. ¿Ya? Pónganse a pensar, estos hombres habían estado con el Señor. Estaban esperando realmente el reino de Dios, pero en un sentido físico. Estaban esperando que realmente el Señor, ¿qué hiciera? O sea, que Él realmente tuviera control y derrotara a los romanos y liberara al pueblo de Israel, o sea, y trajera la justicia, ¿me entienden? O sea, y dice que estos hombres, en esa narrativa, dice que ellos estaban yendo al campo, ya como diciendo, ok, y nos vemos, nos vamos a la chacra, digamos, ¿no? Se estaban yendo al campo. Y ahí se les une el Señor y comienza a charlar con ellos. Comienza a hablar y ellos le dicen, ¿y no has escuchado de Jesús Nazareno? ¿No? O sea, de que realmente murió. O sea, bueno, fue un acontecimiento pero tremendo. O sea, que tuvo una repercusión muy grande. ¿Ya? Pero había gente que así como estos hombres, como que estaba decepcionada, ¿no? Y ellos incluso dicen, y ya son 3 días de esto. Estábamos hablando de ese punto, ¿ya? Y ahí el Señor les comienza a mostrar las Escrituras y comienza a mostrarles en cada parte de las Escrituras cómo estaba Él ahí en el Antiguo Testamento, ya en medio de la ley, en medio de los profetas, ¿ya? Y dice que les comienza a arder su corazón. Y después se sientan a la mesa y el Señor parte el pan y ese ratito, ¡pum!, se les abre todo. Bueno, lo que pasa es que el Señor estaba con un cuerpo glorificado. ¿Me comprenden? O sea, dice, a un principio no lo reconocieron, ¿ya? Pero ese momento sí lo reconocieron, ¿ya? Con María Magdalena pasa algo similar también. Cuando contacta, y eso está en otro evangelio, o sea, le ve al Señor, le dice, o sea, ¿dónde le han puesto? ¿Dónde le han puesto? ¿No? Y ella le dice, María. Y ella le dice, le reconoce, le dice, maestro. O sea, ¿me comprenden? Entonces estábamos hablando de Jesús estaba resucitado en un cuerpo glorificado, ¿no? Y bueno, estos hombres retornan de inmediato a Jerusalén. ¿Y qué dicen? Marcos nos dice que les cuentan a los discípulos y no le creen. Ya nos está remarcando otra vez la cuestión de la incredulidad. Bueno, yo quiero remarcar que esa es nuestra condición también hoy día. O sea,
le vemos actuar en nuestras vidas. Ya oramos al Señor, Él responde nuestras oraciones también. Ya, pero luego ocurre algo en medio de nuestra vida o en medio de nuestra familia o algo con nuestros hijos o alguna situación de esa y queremos hacer como estos hombres, ¿no? Irnos al campo, a nuestros negocios, ok, se acabó la cosa, digamos, ¿no? Pero más bien busquemos de Él, ¿no? Cobremos ánimo al leer la palabra, ¿no? O sea, esos discípulos de Emaús cobraron ánimo con las Escrituras, ¿no? Ardió su corazón, así también ardan nuestros corazones con la palabra del Señor. Y cuando escuchemos su voz, ¿ya? Porque Él es la única fuente de vida, ¿ya? Y la única fuente de esperanza, y vayamos a Él en momentos difíciles. Amén. Punto 3. Aparición y comisión de los apóstoles. Capítulo 16, vamos del 14 al 18. Voy leyendo versos 14 y 15. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquí vemos que Jesús personalmente reprende su incredulidad y dureza de corazón, ¿ya? Por no haber creído. Pero no pierde la fe, ni pierde la confianza, ni la esperanza en ellos. Más bien al contrario, los envía y les encarga, les encarga lo que hoy día llamamos la gran comisión, ¿ya? De ir y predicar el evangelio. Eso es lo que nos encargó el Señor. Ahora, realmente, ¿qué es el evangelio? ¿Ya? El evangelio es lo que acababan de vivir ellos, ¿no? O sea, habían conocido al Hijo de Dios que se hizo carne y que habitó en medio de ellos y que vivió una vida perfecta, una vida santa, llena de autoridad y poder, ¿ya? Que habían visto que realmente Él era el Cordero de Dios, que iba a morir por nuestros pecados, ¿no? Lo vieron morir en lugar nuestro, satisfaciendo así la justicia de Dios, ¿ya? Que Él murió y recibió la ira de Dios, ¿ya? Y de lo que ellos fueron testigos, que fue sepultado y que al tercer día resucitó de entre los muertos, ¿ya? Y luego apareció con un cuerpo glorificado. Y como vamos a ver más adelante, fue recibido en gloria y va a venir por segunda vez. O sea, todo eso es el evangelio, ¿ya? Todo eso es lo que tenemos que compartir. Y este mandamiento es para nosotros ahora, ¿no? Que compartamos con las personas todo esto, porque esto es una verdad, ¿no? Se nos ha ocupado la Escritura de remarcarnos, miren, hay testigos de esto, ¿no? 1 Corintios 15 también marca, Pablo habla de los testigos que habían habido en la resurrección de Cristo. Bueno, vamos al verso 16 ahora. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este verso nos habla de la importancia de creer en el evangelio, ¿ya? El reino de los cielos realmente tiene promesas de Dios que se alcanzan por la fe, ¿ya? Por la fe en que en la obra de Cristo. Esa es la forma en que se encarga. Dice,
podemos alcanzar esas promesas por la fe. ¿Ya? Dice, bueno, nos estaba mencionando también que lo que tenían que hacer era predicar y que al que creyere fuere bautizado, ¿verdad? Ahora, aquí quiero aclarar algo respecto del bautismo. ¿Ya? Ese cambio interno que ocurre dentro de nosotros, lo manifestamos externamente cuando nos bautizamos. O sea, el bautismo no salva, ¿ya? El bautismo es una manifestación, les digo, externa de algo interno que ha ocurrido. Es un testimonio público estoy diciendo públicamente que ya no voy a vivir de una forma y que ahora voy a tener una nueva vida en el Señor, ¿no? Bueno, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, alejados de Dios, pero al venir al Señor, al creer en Él, hemos renacido a una nueva vida, ¿ya? Y ahora somos hijos de Dios. Estábamos alejados, pero ahora somos hijos de Dios, ¿no? Bueno, pero también este verso encierra una severa advertencia. Dice, el que no cree ha de ser condenado. ¿Ya? Quiero animar realmente a personas que nos estuvieran oyendo en línea y que no han entregado su vida a Cristo, que lo hagan hoy mismo. O sea, no tenemos la vida comprada y ahora lo reconocemos en esta época. Es tan claro, hoy estamos vivos, mañana podemos no estar vivos. Y el Señor nos puede pedir cuentas de nuestra vida en cualquier momento. Por eso ahora es el día de salvación. Y ahora necesitamos creer sus verdades y ir delante de Él, ¿no? Hoy puede ser ese día de salvación, así como lo fue en la cruz para el ladrón que estaba a su lado, ¿no? Acuérdate de mí, ¿no? Y el Señor le dice, hoy día vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo el ladrón? Creyó. ¿Se bautizó? No se bautizó. Ese hombre creyó ahí y fue salvo. ¿Y qué hizo el centurión? Miró la cruz y al Señor crucificado y fue salvo. ¿Ya? Alcanzó la salvación ahí. Bueno, veamos versos 17 y 18. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, yo puedo dar testimonio de esto. Cuando tenía 19 años, el Señor me salvó. ¿Ya? Y bueno, lo hice ahí arrodillado en una plaza pública. Y desde ese momento yo fui testigo de milagros, de sanidades, los he visto muchos. Y de liberaciones también, muchísimas. Y de hablar en lenguas y de profetizar. O sea, esto es algo vigente para hoy. ¿Ya? Es para hoy día. Es para hoy día también. Amén. Bueno, vamos al punto 4. Quién sabe, este es uno de los puntos más importantes en toda esta parte. Porque dice, el rey sentado en el trono y los discípulos predicando el evangelio del reino a toda autoridad, con toda autoridad y respaldo. Verso 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de
Recordemos un momentito ese diálogo con Caifás, con el sumo sacerdote, ¿no es cierto? Cuando lo estaba cuestionando y lo estaba realmente interrogando. En esa parte se los relato. Está en Marcos 14, 61 y 62. Dice: mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y ahora pongan atención, dice: y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El Señor está profetizando en dos tiempos ahí, muy claros, ¿no? Está diciendo que Él iba a estar sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo luego en las nubes en su segunda venida. Amén. Bueno, aquí Jesús también se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, dice, y veréis al Hijo del Hombre, ¿no es cierto? Eso está referido en Daniel 7, 13 y 14, donde se marca toda esta parte. Léalo en la casa con calmita. Vean, ya, cómo se remarca que el Señor iba a venir en gloria y que a Él se le daba toda autoridad sobre todo reino y sobre toda nación. ¿Ya? También lo podemos ver en las Escrituras, en Hechos capítulo 7, cuando están juzgando a Esteban, y probablemente Caifás estaba ahí, ese mismo Sanedrín que lo mató a Jesús, ahí estaba. ¿Ya? Y cuando, o sea, Esteban realmente les reprocha su incredulidad y su asesinato de los profetas y de Cristo. Y le dice: y ahora mismo veo el cielo abierto y a Jesús sentado, o sea, a la diestra de Dios. Entonces ahí hay un testimonio claro de que realmente el Señor está ahí a la diestra del Señor, de Dios. Bueno, ahora es importante este verso que hemos leído en Marcos, porque nos lleva hasta el final del mensaje del Evangelio. Ya, Jesús murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, ascendió a la diestra y va a venir por segunda vez. Pero ya no como el Mesías siervo que llama a Isaías, ¿no? En Isaías 42, adelante ustedes pueden ver eso. Sino ahora como el Mesías rey, triunfante, ¿ya? Y ahí toda rodilla se va a doblar delante de él, ¿no? Esa es la diferencia. Ok, vamos al verso 20 ahora. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Este verso 20 nos muestra el resultado del sufrimiento de Cristo. Una iglesia victoriosa realmente, expandiéndose por todo el mundo, ¿ya? Y al Señor respaldándoles y confirmando su palabra, ya como dice, con señales y con prodigios. Y de eso también podemos ser testigos hoy día, los que estamos acá. Ya vemos al Señor, que en su misericordia Él escucha nuestras oraciones. Y vemos sus milagros hoy día. ¿Ya? Y vemos cómo Él va transformando vidas en nuestra comunión, ¿no? O sea, cómo va cambiando vidas, va transformando vidas. Bueno, queridos, ese es nuestro trabajo. Que así como estos discípulos fueron con poder, nosotros también somos enviados con poder para hacer lo mismo, ya, para reconciliar a los hombres con Dios. Amén. Así que llevemos el Evangelio, llevemos nosotros también el Evangelio
el Señor nos va a acompañar con poder y nos va a acompañar en su gloria. Bueno, fíjense, en estos dos últimos capítulos hemos podido ver cómo, o sea, todo este relato de Marcos, ¿no? O sea, tan claro y mostrándonos la obra de Cristo, todas esas promesas cumplidas y finalmente al Señor sentado en el trono y los discípulos yendo por todo el mundo. Amén. Amén. Bueno. Recuerden, en Mateo 28 también, el Señor decía, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Eso está hablando del reino. Por tanto, id. Y ese es el mandato para nosotros hoy día. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu obra en la cruz, Señor. Señor, te agradecemos mucho por todo lo que has hecho, Señor, por nosotros. Padre, cuán bueno eres con nosotros. Jesús, gracias, gracias. Espíritu Santo, empodéranos. Llénanos de poder y fuerza y de potencia para llevar tu evangelio. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Bendice a mis hermanos, Señor. Amén. Amén. Vamos a